Acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 6, del verso 28 al 31, a la letra dice así la santa palabra de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 28 al 31, a la letra dice así. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Un llamado a la obediencia. Creo que realmente a veces ocurren situaciones inesperadas o retrasos que a veces nos desvían, y aún a esos no los entendemos ni los comprendemos. A lo mejor quizás usted se haya encontrado alguna vez en un viaje en el cual quizás el autobús o el avión se haya retrasado o haya tomado una dirección opuesta. Me imagino que muchas veces eso no es agradable para uno. Y esto me recordaba a mí en aquella ocasión cuando nosotros viajábamos con mis hijas y estábamos allá en Washington, D.C. y el tiempo estaba bien justo. Entonces, cuando nosotros estábamos a punto ya de regresar, el tiempo estaba pero bien ajustado. Y son de las cosas que a veces son imprevistos, que normalmente nosotros lo llamamos. Salimos de la iglesia rumbo al aeropuerto. Llegando al aeropuerto todo iba bien, llegamos, entramos y ya estábamos en el tiempo correcto, en el tiempo planeado. Estábamos nosotros sentados en el avión para luego ir y abordar otro avión. Pero resulta que cuando estamos sentados en el avión se prepara para despegarse y inmediatamente hay un anuncio en el avión y dice: vamos a pasar 1 hora y media aquí esperando porque no hay salida. Y esa hora y media que íbamos a estar ahí sentados, a esa hora y media yo tenía que estar transbordando el otro avión para poder regresar. Cosas inesperadas como estas nos suceden a todos. O simplemente en casos tales como a usted nunca le dijeron que tenía que quedarse esta tarde a trabajar, sino que simplemente llegaron y le dijeron: te tienes que quedar a trabajar esta tarde porque lo que tienes es urgente y lo tienes que terminar. Y a veces usted a lo mejor tenga planeado esa tarde quizás pasar por el gimnasio, o quizás ir de compras a lo mejor, o quizás ir al cine esa tarde, o a lo mejor ver un juego de los Dyers, de los Lakers a lo mejor, o a lo mejor simplemente agarrar en la sala de ahí, agarrar el control y estar allí. Pero usted no quería nada de ningún otro compromiso. Pero cuando de repente le dijeron en la tarde: te tienes que quedar, para usted fue como algo imprevisto, pero no tiene otra opción, sino que de muy mala gana le dijo: y no me pudieron avisar más temprano, pero de todas formas me voy a quedar. Y se queda, y al rato está sonriente. Al rato está allí usted muy alegre con todos los demás. Pero son de ese tipo de imprevistos que también muchas veces nos vienen a nosotros a desviar en nuestro diario caminar una dirección.
Sin embargo, nosotros podemos hablar de este pasaje, de la historia de Felipe, como un ejemplo cómo Dios quiere a veces desviarnos a nosotros y nosotros también nos disgustamos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, si es en el trabajo, estamos bien. Y aunque no nos hayan avisado, nosotros lo aceptamos porque al fin y al cabo decimos a nosotros nos van a pagar. De mala gana, pero se quedó. ¿Sí? Nadie dice amén, ¿no? Porque ahora sé que a más de algunos le han dicho eso a última hora. Porque a mí me lo dijeron. A mí me lo dijeron no en una ocasión, en muchas ocasiones. Habían veces ya con la tarjeta en la mano para decir que yo ya tenía que regresar. A veces entrando a la computadora, para aquellos que son los más nuevos, dice que ya están a punto de poner en la computadora salida. Le dicen a uno, detente, espérate, que te vas a quedar. Y si ya lo puso, le dice, ahora vuelve a poner que volviste a entrar. Y entonces se queda uno y dice, pero no, pero te quedas. ¿Qué pasa con eso? Que te quedas. ¿Y qué quiero decir con eso? Que nos quedamos de mala gana, pero nos quedamos. Fuimos obligados por un imprevisto. Ahora, ¿usted cree que el Señor no hace cosas imprevistas? ¿Cómo no? Y el más claro ejemplo es este pasaje. ¿Por qué? Porque dentro de ello, mi propósito en esencia es que descubramos que dentro de los planes de Dios estamos nosotros para alcanzar a otros. Ya que nosotros somos la clave importante aquí en la tierra para que otros sean salvos. Pero tenemos que tomar acción dentro de ello. Quiero tocar 2 puntos al respecto de este pasaje que nos ayudarán a nosotros a reenfocarnos en el propósito divino. ¿Por qué? Porque es de suma importancia reconocer. Para ello yo quiero que nosotros iniciamos. El primero, ¿cómo nosotros llegamos a escuchar del Señor? Bueno, yo no sé cómo usted fue evangelizado. A lo mejor esto estaba como dirían por allá, con un rollo de problemas. A lo mejor algunos estaban a punto de divorciarse. A lo mejor otros estaban ya separados. A lo mejor otros tendrían problemas de adicciones como alcoholismo, drogadicción. Yo no sé cómo cada uno se convierta, pero eso sí, el evangelio se nos predicó. El evangelio llegó a nosotros. Hubo alguien que fue y nos predicó y nos enseñó el camino a la verdad. Ahora, porque eso es lo lindo de esto. Ahora, y usted me dirá, pero eso no tiene sentido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque, sin embargo, hay unos que dicen, no, yo nací en el evangelio. Mis padres son cristianos. Sí, tus padres son cristianos, pero tú no eres cristiano aún, porque tú también tienes que recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. No por ser hijo de padres que sean cristianos, quiere decir que tú ya eres un cristiano. No, hay que aceptar a Cristo en su corazón para convertirse ¿en qué? En un cristiano. Ahora, ¿por qué? Pero dices tú, pero si yo he nacido y he crecido así. Sí, pero también sé que muchos de los cristianos hacen cada pillada debajo de agua que usted no tiene. Porque de igual manera cantan, bailan, le hacen al cha-cha-cha, al merengue, a la tambora, y también le hacen a la droga, y también le hacen al alcohol, y también se meten en cosas indecentes como relaciones sexuales ilícitas. Y eso, como todo está tapado con una palabra, soy cristiano, no. Déjame decirte, todo eso también es pecado. ¿Y ahora por qué? En el libro de Romanos, capítulo 3, del verso 22 al 24, mira lo que dice. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por tanto, cristianos y no cristianos, todos tenemos que entrar por el mismo camino. A veces cuando uno es nuevo en la iglesia cristiana, se siente medio incómodo, ¿no? Y uno voltea a ver a los hermanos y dice, pero mira qué bonito cantan, pero mira qué bonito aplaudan. Pero todos tuvimos un mismo inicio. Todos tuvimos que aceptar que necesitábamos nosotros ser salvos. Porque todos venimos ¿de qué? De hacer pecado y necesitamos ser limpios, y la única forma de ser limpio del pecado es a través de entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Ahora, hasta ahí estamos bien, porque entonces venimos nosotros y decimos realmente, yo recibí a Cristo. Yo recibí a Cristo. Por eso es que realmente es lindo saber que ¿cuántos años tiene en el Evangelio? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60. Ayer escuchaba el testimonio de esta señora que falleció. Y muchos de los que pasaron a testificar de ella, muchos decían, ya mayores, muchos decían, yo la tuve a ella como maestra en la escuela secular. Dice, pero más que en buena maestra, dice, ella era una gran cristiana. Siempre nos habló de la fe y de la convicción en Cristo. O sea que ella había dejado, ¿qué? Una huella en el corazón de muchos. Ahora, otros dejaron la huella en nosotros porque nosotros fuimos alcanzados y ahora somos salvos. Por eso es que cuando nosotros leemos, veamos un poquito de lo que es el trasfondo de la historia de Felipe, aunque no tenemos mucho de qué hablar de la vida de Felipe, porque la encontramos en el libro de los Hechos. Yo quiero que usted sepa que Felipe, este Felipe del cual estamos hablando en el capítulo 8, no es Felipe el apóstol. No nos confundamos. Felipe el apóstol es uno, y este Felipe del cual yo estoy hablando es Felipe el diácono, aquel que entró en la elección en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 6. Pero también es este Felipe que también, aquel que tenía 4 hijas y que sus 4 hijas eran consagradas al Señor, porque de tal manera que este es el que dice que sus 4 hijas eran profetisas. Lo encontramos en el capítulo 21 del libro de los Hechos, allá cuando Pablo también alberga al apóstol Pablo. Ahora, qué interesante lo que es la vida de este hombre, pero una de las cosas que me llamó mucho a mí la atención al ver la vida de este hombre es que cuando nosotros escuchamos de Felipe en el libro de los Hechos, escuchamos que este hombre era un hombre que tenía grandes virtudes, ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros nos vamos dando cuenta en el capítulo 6 de los Hechos, y vamos a leer un poquito, para que veamos cómo era Felipe realmente. Felipe, en el capítulo 6, del verso 1, dice, y en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea que vemos dentro de la iglesia que una necesidad, hay una necesidad. Pero sigue diciendo el verso 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir ¿a qué? A las mesas. O sea que el trabajo de los apóstoles estaba ¿cómo? Duplicado y triplicado. A veces cuando llego a la mesa, cuando llego allá,
Las hermanas me dicen, pastor, ¿va a comer? Le digo, no, porque todavía falta que ir a cerrar las puertas. Entonces el trabajo se va, ¿qué? Entonces a veces no alcanzamos. Y a veces cuando yo ya quiero ir a comer allá, ya los hermanos ya están, unos ya están hasta viendo el juego de las Chivas con el América, mientras que yo apenas todavía estoy tratando de cerrarlo. Ninguno dijo amén. Entonces ninguno le va a la América. Entonces unos están viendo el juego de los Lakers contra los Dyers. Entonces, bueno. Entonces, pero bueno, ahora, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que se aumenta el trabajo ¿de dónde? Del ministerio. Entonces ellos dijeron, no es justo que nosotros estemos también predicando y también sirviendo. Ahora, pero lo que me encanta es que en el verso 3 dice así: buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones. Y lo primero que les pide que tengan, ahora, que tengan un buen testimonio. A veces nosotros queremos tener puestos en las iglesias, pero nuestro testimonio, ¿cómo está? Bueno, ya algunos empezaron a decir, ya sé para dónde se dirige conmigo. No, yo no la traigo con usted. Yo le estoy enseñando las virtudes. ¿De quién? De Felipe. Ahora, no se habla de la conversión de Felipe. No se habla de la conversión de Felipe. ¿Sí? Ahora, lo importante de esto es que Felipe había aceptado a Cristo y había crecido en medio de la iglesia. No estoy hablando del apóstol, estoy hablando de uno que después llegó a ser diácono de la iglesia. Qué privilegio ser diácono de la iglesia. ¿Sabe que muchos quieren ser diáconos en la iglesia, pero quieren ser los primeros en irse? Quieren ser diáconos, pero no quieren servir a los demás. Ay, no, ya empezó el problema, ¿ve? Se le digo, ¿ve? Y luego quiere que yo sea diácono ¿y qué? ¿Y para qué son elegidos? No de acuerdo a mi palabra, sino de acuerdo al texto bíblico. ¿Sí? Porque eso es como que los que cantan, la iglesia esté sola y no haya quien cante o toque. Entonces no fuiste ese llamado a servir. Fuiste llamado a hacer tu antojo, tus deseos. Pero cuando eres llamado de parte de Dios, tienes que verlo de otro ángulo o de otra perspectiva. Nadie dice amén. Se dio cuenta que como somos nosotros, así somos. Solamente decimos amén cuando le toca a otro, no cuando nos toca a nosotros. Y esto que solo me quedé dice con 7 varones de buen testimonio. Ahora vamos a ver, porque de ahí hay una coma. Y dice, llenos del Espíritu Santo. Ahora yo me pregunto, ¿cómo sería que una persona puede ser llena del Espíritu Santo? Viniendo de vez en cuando, orando, mandando a orar a todos los demás y no orando ella. Lleno del Espíritu Santo quiere decir que este hombre tenía una relación con Dios. Y para tener una relación con Dios tenía que negarse a sí mismo. Yo quiero fluir. Yo quiero entrar en otro terreno o en otro ámbito espiritual, pero yo no me atrevo a hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes una barrera más grande. Y el espíritu el espíritu hablando por el apóstol Pablo dice, porque la carne y el espíritu se entreponen entre sí. Y entonces, ¿cuál es el primer obstáculo? Es mi carne. Yo no me dejo dominar por el Espíritu de Dios. Y como no me dejo dominar por el Espíritu de Dios, seguiré siempre siendo un carnal. ¿Y cuándo carnal? Un hombre que toma decisiones y toma caminos que a su propia manera de verlo cree que son los correctos. No es así. Hay maneras de cómo hacer las cosas. Y dentro de ellos, para ser llenos del Espíritu Santo de Dios hay que buscarlo. Yo le voy a decir, hay cantos
que son una bendición por naturaleza cuando fueron inspirados por un hombre, por una mujer, y los escribieron. ¿Sí? Hay uno de los cantos, hay dos cantos antiguos que los han cantado toda una generación de hombres a través de la historia. Por ejemplo, yo digo, yo no soy muy ¿cómo le quisiera decir? Que tengo muchos años en el Evangelio. Yo soy nuevecito, sí, yo soy de la nueva generación. ¿Por qué? ¿Por qué digo de la nueva generación? Porque uno de los primeros que se convirtió al Evangelio en mi familia soy yo. Mis padres yo no vengo de una generación de creyentes. La generación de creyentes inicia conmigo. Aquel canto que dice más allá del sol. ¿Eh? Aquel canto que dice cuán grande es Dios. Y al escuchar los potentes truenos. No es nuevo, hermano, no. Que le han cambiado la tonalidad, le adornaron más. Pero la letra tiene muchísimos años. ¿Sí? Muchísimos años. Ahora, ¿pero cuál es la diferencia? La diferencia es que ese canto, para que toque a los demás, yo tengo que cantarlo habiendo tenido intimidad con Dios. Porque si no, parece como un cántico. A ver, ¿alguna vez se ha encontrado usted enfrente de alguna rocola? Porque sé que algunos no. ¿Qué pasó, pastor? Yo soy demasiado santo. No. ¿O usted ha estado alguna vez enfrente de una rocola? En la que usted se mete la mano y le hace a la moneda, y le hace a la pierna así, ¿no? Y si no, la hermana abre la cartera y saca un par de monedas y la deja caer, y entonces viene y le pone el número ahí. Y empieza eso. No, hermano, a nosotros no se nos va a poner un cassette, un disco, un cántico allí, porque el primero que lo debe de cantar es aquella persona que tiene que tener una relación con Dios, y eso se llama a través del Espíritu de Dios, porque yo vengo a ser ese vaso útil para que el Espíritu de Dios se mueva en los demás. Y usted me va a decir, y eso solamente tiene que ver con la alabanza. Eso tiene que ver con todo lo que hagamos enfrente de todos los demás. Llámese cantar, llámese tocar, llámese predicar. ¿Por qué? Porque tocar es que el otro día le decía yo a los muchachos, tocar a veces parece que estamos tocando en la cantina de ahí de la esquina. ¿Sabe lo que hace? ¿Sabe lo que hacen los de las cantinas? Y usted va a decir, pastor, ¿y usted cómo sabe? Acuérdese que yo no vengo de una cuna de donde a mí allí en la casa no me enseñaron nada. No, yo vengo de un mundo, de ahí me sacó el Señor. De ahí me sacó el Señor. ¿Y qué? ¿Sabe cómo hacen allá? Allá se ponen a tocar, cantan y le echan a la tambora, al cha-cha-cha, al merengue, al bolero, a la bachata, porque todo eso lo bailan en las casas. A mí no me digan que no. Porque al rato están bailando la cumbia allá, pero en la casa de Dios no quieren bailar nada. ¿Sí? Ahora, y lo hacen, ¿y qué pasa? Que después de que terminan de tocar, estos se salen de ahí donde están y se van a la parte de atrás a fumar, a hacerle a la droga o a tomarse los tragos. Pero ellos nunca están adentro. Entonces la iglesia ha perdido de enseñarle a todos los que servimos estar en relación o en comunión con Dios. ¿No se da cuenta que algunas veces es tan fácil como levantarme, el sermón está aburrido, los cánticos están de lo peor, agarrarme y decir que tengo que ir al baño? ¿No cree usted que a veces es tanto así que no, voy a ir a dar la vuelta y entre más largo es el camino y si encuentro ya a alguien afuera, con ese me detengo a platicar? Eso se llama irreverencia. Gracias, sabía que alguien me iba a contestar por lo menos. Ahora, y usted me va a decir, pastor, pero eso no tiene nada que ver con el mandato de evangelizar. ¿Cómo no, hermano? Porque acuérdense que todavía estoy en las características de Felipe. Este Felipe y este estaba lleno del Espíritu de Dios. Y entonces cuando yo veo y lo comparo
Con Jeremías dice de esta manera: es que yo siento como un fuego, algo dentro de mí que me está quemando. Y entonces yo no quise más hablar y dije en el espíritu: no hablaré más, porque yo la estoy pasando difícil y me está lloviendo y me están dando trancazos por todos lados. No, yo me callaré, Señor, pero me sedujiste y me venciste y no pude estar callado. Qué lindo, ¿no? Uy, cuando uno lo lee dice: mire, hermano, déjeme decirle, yo cuando hablo de estos hombres digo: Señor, que el fuego que está dentro de mí no se apague por ninguna circunstancia. Por ninguna circunstancia, porque a veces nosotros nos apagamos por cualquier cosa. Llámense problema, adversidad, cuestiones emocionales, sentimentales, con todo eso nos apagamos. ¿Sí? Por eso hay que sentirse alegre con todos los que vienen para la casa de Dios el día domingo y decir, como dice el Salmo: y ahí yo iré, sí, yo iré a la casa de Jehová, porque allá realmente van todos cantando con alegría y con júbilo. Sí. A veces nosotros no podemos. No, el problema puede más y te vence. Por eso es que sigue diciendo: y de sabiduría. Sigue diciendo el verso 3. ¿Y sabe para qué dice? A quienes encarguemos este trabajo. ¿Para qué lo llamaron? ¿Para qué lo llamaron, iglesia? Para trabajar. No. A mí me gusta que todos me sirvan. Y a mí no me llame a trabajar. Dios te llamó y te alcanzó con un propósito definido, para que trabajes. Yo no quiero trabajar, pastor. Ay, hermano querido, ya te metiste en problemas, no conmigo, sino con quien te llamó. ¿Sí? Porque algunas veces no quiere hacer nada uno. Ve la necesidad y te haces el de la vista gorda. Pero estás ungido. Sí, tienes el Espíritu de Dios, dice, pero no te redarguye nada el Espíritu de Dios. Porque ves a alguien tirado en el piso, a alguien con necesidad, y te lo saltas, lo brincas, lo haces, lo pasas de un lado. Entonces quiere decir que ese no es el Espíritu de Dios. Sí. Se llama, el otro día uno de los muchachos me preguntaba: pastor, usted ha enseñado muchas veces a la diferencia entre ser profeta de ministerio y ser profeta con don. Sí, hay dos cosas. La gente no, a veces, cuando muchas veces en la iglesia empieza a crecer y empieza a tener una visitación de parte de Dios, no ha comprendido que el sentido de profeta tiene una doble manifestación dentro de la palabra de Dios: el que es llamado por ministerio y el que es llamado por don. Ahora, ahí es donde nos encontramos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos logrado entender el concepto bíblico espiritual. Ahora, pero para ello hay que tener sabiduría. ¿Y cómo vamos a adquirir sabiduría? Pablo dice que fue enseñado y fue instruido a los pies de Gamaliel. Cuando yo no quiero tener maestro, cuando yo no quiero tener un ayo, cuando yo no quiero tener a alguien que me enseñe, yo seguiré errando al blanco. Por eso la sabiduría no, es cierto, la Biblia dice que pidámosla al Señor, que Él es vasto en darnos, pero Dios ha dejado a hombres y a mujeres que nos servirán de guía para instruirlo en este camino a nosotros, para poder nosotros hacer la voluntad divina. Verso 4 dice: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Oiga, y ahí viene todo lo demás. Porque viene en el verso 5, dice: y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. Entonces, ¿a quiénes eligieron? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿A quién? Ahora sí, apareció ¿quién? Felipe. Y este es uno de los diáconos. A este lo están ahora eligiendo para diácono. ¿Sí? Ahora, qué privilegio, ¿o no? Qué privilegio de este hombre estar entre medio de todos. Y todo el pueblo fue el que lo eligió. ¿Y por qué lo eligieron? Porque su testimonio era intachable, el de este hombre.
A veces nosotros queremos allí, pero te está faltando algo, hermano. No es una cuestión del pastor, es una cuestión en la que nosotros debemos de hacer conciencia que Dios nos está llamando a un cambio. ¿Estamos de acuerdo? Y a veces no nos gusta. Ahora, usted ha sido llamado de parte del Señor, ¿sí? Solo 2, 3, 4 me contestaron. A los demás no creen que todavía no, están en duda. Cuando tú estás en duda al llamado del Señor, ten cuidado. Ten cuidado. Porque a veces nosotros, y esto, por eso cuando estaba preparado todo esto, le dije, Señor, enséñame la manera correcta de que el pueblo y yo podamos digerir qué es lo que tú nos quieres enseñar esta tarde. Sí. A ver. ¿Cuántas veces usted ha menospreciado cualquier cosa en el ministerio? Llámese en esta iglesia o en cualquier otra iglesia. Nadie me dijo amén, se dio cuenta que todos han servido fieles, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros pensamos que esto no tiene consecuencia ni tiene peso en la mano de Dios. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dios lo hace y lo describe a través de su Hijo en el Evangelio según Mateo capítulo 25. En el Evangelio según Mateo, capítulo 25, del verso 31, y es hasta el 46, pero yo voy a leer simplemente algunos del verso 31 en adelante. Dice Mateo 25, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, qué lindo, ¿no? Porque a nosotros nos encanta hablar acerca de la venida de Cristo, pero nunca que tenemos que darle cuenta a Él, ¿sí? Sí, porque todos decimos, cuando Cristo venga en gloria, y dale, véame, Galito. Él dice que cuando Cristo venga en gloria, y dale, y le damos al son. Y empieza el ¿qué? El bajo, tum, 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 tum. Le hace el bajista, ¿no? Y el de la guitarra le hace cuando Cristo, y le da así, y se goza. Pero el problema es que no pensamos que el resto de la Escritura quiere pedirnos cuenta a cada uno de nosotros. A ver, ¿cuántos conocen de Cristo acá? Que al menos conmigo levante la mano. Si no, hay algunos que les voy a hacer el llamado esta tarde para reconciliación o para salvación. El que se quede con la mano abajo, ya sabe, al final yo oro. ¿Por qué? Porque usted es de arrepentimiento, para que usted se reconcilie con Cristo. Pero si usted conoce al Señor, levante su mano y diga, yo soy salvo. Okay. Sí, pero hay algunos que se quedaron con las manos abajo, al final los llamo para que se reconcilien y esto va para todos. ¿Por qué? Porque dice, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará a unos de los otros. Y como aparta el pastor las ovejas, ¿de quiénes? De los cabritos. Ay, Señor, eso no le habían dicho a usted, ¿verdad? Que el Señor iba a hacer eso. Bueno, esta tarde entérese, ¿sí? Porque Él los va a separar. ¿Y a quiénes va a separar? A las ovejas y a los cabritos. ¿En cuál de los lo diríamos de otra manada? De otra forma, ¿en qué manada se encuentra usted? O lo diría usted, o lo diríamos, ¿en qué grupo está usted? O lo diríamos, ¿a cuál lado se va a inclinar usted? Ya se lo dejo a su justo juicio, no al mío, ¿sí? Porque ahí está el Espíritu de Dios redarguyendo. Porque dice, separará a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. ¿Y usted qué es? Bueno, no me contesten ni me digan amén, porque yo sé que vamos, ahí se lo detengo, ¿sí? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid a mí, benditos del Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero de ahí el verso 35 viene una quejadera. El verso 35 viene una quejadera, y póngale atención. Y para la próxima vamos a irlo poniendo en inglés y en español para que lo entienda, para que lo entendamos mejor. ¿Por qué? Porque en el verso 35 dice, porque tuve hambre
y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán al Señor diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento? Espérame, porque todavía sigue. ¿Y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? A veces ven que el que está predicando está seco, ¿no? El pobrecito está, el que está predicando, y nadie se levanta a darle ni a él, ni al que tenemos enfrente, a darle ¿qué? Un poquito de agua. Pero para eso están los diáconos y los sugieres. Para eso están los diáconos. Pero también brillan por su ausencia. Entonces todos caemos en el mismo barco. ¿Se dio cuenta que la Biblia habla bien claro? Espéreme, porque todavía no termina el texto. Qué duro está ahora, ¿no? No, espéreme, que todavía me falta. Todavía no entro al segundo punto todavía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta que todavía vamos bien? Entonces, dale una sonrisa al que está a su lado. Le diga: no te enojes, ¿eh? Dígale: no te enojes, porque eso es Biblia. Eso es Biblia, dígaselo. Dígale: no te enojes, porque es Biblia. Estuve desnudo y me vestiste. El verso 38. ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuánto te vimos enfermo? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el Señor les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos, ¿de quién es? De mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Pero ¿no se ha dado cuenta que a veces a nosotros ignoramos todo lo que le está pasando a los hermanos? ¿Ha visto usted en los últimos meses a alguien enfermo? ¿Y lo ha ignorado? Ahí se la dejo, vamos. ¿Ha visto usted a alguien con necesidad y le ha preguntado que si necesita algo? Entramos y salimos, vamos para allá, y primero yo, después yo, y por último yo. Usted está en el rol de los yoyos, puro yo, y solo sube y baja usted solito. ¿Por qué? Entonces también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno y preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Esto también a ellos les responderá diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos. Porque ellos quieren ver al Señor. Entonces les responderás diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. O sea que el Señor va a balancear todo, ¿no? Se dio cuenta que no es una cuestión personal. Es que si usted es líder o no es líder, démonos cuenta que Dios nos va a pedir cuentas a todos. Pero espérese, todavía no terminé. El verso 46, mire lo que dice: irán estos al castigo eterno, los justos a la vida eterna. En otras palabras, todos daremos cuentas a Dios por lo que hagamos. ¿No se ha dado cuenta que en el libro de Hebreos dice que obedezcan a sus pastores? No, ahí se la dejo, no le voy a decir dónde está. Ahí está en el libro de Hebreos. Sí, y después para que lea un poquito más la Biblia. Y dice: obedezca a sus.
No lo digo yo, porque va a decir, lo que pasa es que quiere que a él que le obedezcamos. No, no te preocupes. Yo ya tengo bien definido entre el que es oveja y el que no es oveja. Si esto es yo como pastor, ahora ¿qué será el Señor? ¿Cómo nos tendrá a todos nosotros? Esta mañana yo le decía, Señor, enséñame a servirte con más integridad, a consagrarme más contigo. Le decía, yo levantaba mis manos y le decía, Señor, perdóname por no hacer todo lo que tú me has enviado a hacer, porque a veces lo paso por alto, a veces por otras ocupaciones, no dejo de hacerlo. El día de ayer en la tarde estaba un poco cansado y me dice mi esposa, quédese, pero yo le llamo para que usted se levante a la hora para que tenga que asistir al compromiso el cual usted tiene que ir. Y exacto, mi esposa me llama y me dice, es la hora de ponerse en pie porque hay que ir a cumplir. Gloria a Dios por ella, porque ella agarró el ¿qué? El teléfono y dale. Ahora, ¿cuántas esposas hacen eso con su esposo? Ahora, ¿cuántas esposas se cuelgan de su esposo y le dicen, ¿para qué vas a hacer eso si ni te lo agradecen? Tenga cuidado, porque yo no sé en qué clasificación esté allí. Porque dice la Biblia que el Señor allá en el principio, en el libro de Génesis, dice que le dio a una esposa, a una mujer idónea. No demonia. ¿Sí? Sí, porque a veces ya la mujer ya se pasó demasiado y se convirtió en ¿qué? Y no vas, le dice, no, tranquilo, vamos, recuérdele para qué, para que cumpla con lo que Dios lo ha mandado a hacer. Pasemos al siguiente punto, ¿qué le parece? ¿Sí? Vamos al segundo. ¿Sí? Veamos, mire, un llamado inesperado de parte del Señor. Un llamado inesperado de parte del Señor. A ver, una orden del Señor, así, de repente, ¿le gustaría a usted? No. Imagínense todos ustedes que me están viendo, el Señor venga y le diga en este momento, voy a bajar al que está predicando y tú vas a ir a predicar. ¿Qué va a hacer usted? No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No. Si quiere que me avise un mes antes, y esto es lo más temprano que tiene que hacer conmigo. Un mes antes. A mí me encanta porque hay unas hermanitas que le digo, las agarro de la mano y le digo, véngase para acá porque vamos a cantar. Y ellas sientan que se les va, que los cantos se les van, se les vienen, se les escurren de las manos, la sabiduría se va. Y aquello, y yo no entiendo cómo es que el pastor, y entonces cómo es que el pastor se le ocurre. No soy yo, es el Señor que te está recordando que te llamó. Pero eso a mí no me gusta. Esas son cosas desorganizadas. Vino alguien por ahí y dijo alguna vez, yo aquí no veo ningún orden. Oh, sí. Yo le pregunto, ¿y qué tan ordenada anda tu vida? Sí, porque a veces quieren ver ordenado a todos los demás, pero los más desordenados son ellos. ¿Por qué? A nadie le gusta que le den una orden así repentina. Ahora, pero ¿y en el trabajo cómo hace? Que llegaron y le dijeron a usted que se quede esta tarde a trabajar. ¿Qué va a hacer? ¿Va a agarrar al manager de la cabeza y lo va a hacer como que gallina? Y le va a dar así y le va a decir no. Y al final, aunque lo agarre de la cabeza, le va a decir, siempre le va a decir, está bien, me quedo. ¿Sí? Y al ratito está con la ¿qué? Sonriente. Ahora, pero ¿alguna vez se ha preguntado a usted cuántas veces usted está orando por su familia, por sus hijos, por el esposo, por la esposa,
por los primos, por los tíos. Y usted en su oración dice: Padre, envía un ángel para que les predique. Señor, manda ángeles para que les prediquen. Ahora yo le pregunto a usted: ¿y usted qué está haciendo? ¿Y usted qué está haciendo? Si ni orar quieren, porque ayer en la mañana unos poquitos llegamos. ¿Ah? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces contesta alguien por ahí: you talking to me? ¿Es conmigo? ¿Soy yo, pastor? Sí, con usted está hablando el Señor esta tarde, no es conmigo. A mí hace rato que me habló. ¿Sí? Gálatas capítulo 6, verso 7, miren lo que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. En otras palabras, olvídate, hermano, que aunque me mires con la carita así, como queriendo decir: yo lo destruyo, no me vas a destruir, porque el Señor es el que habla a través de su palabra. Dios no puede ser burlado. ¿Bajo qué nos estamos escondiendo? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Quieres que tu familia sea salva? Predica, evangeliza. Levántate ya de las bancas, ya deja de calentarlas. Y es tiempo de evangelizar a otros. Es tiempo de accionar. ¿Quieres que tu familia sea salva? ¿Quieres que los demás sean salvos? ¿Cómo? Si nosotros no podemos atraer el evangelio, porque el evangelio no ha nacido en nosotros. Por lo tanto, esta tarde es una tarde de reconciliación. Es que esto es serio, ¿verdad? Alguien dirá: no, esto no. Sé. Ahora mire, una inesperada visita dentro de todo ello. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos la historia de Felipe y vemos cómo es su testimonio y su llamado al ministerio, y cuando tú entras ahí a servirle al Señor y tú tienes los dones y las habilidades para servirle, créeme decirte que tú eres la persona con la que Dios está tratando este día. A mí me encanta cuando la persona me dice: ¿sabe qué, pastor? Yo canto. Digo yo: este tiene el llamado. Y bien puesto. ¿Sí? Porque vienen y me tocan y me dicen: pastor, mejor no cante usted. ¿Sí? Que cante otro hermanito. ¿Y tú por qué no cantas? ¿Y tú por qué no cantas? ¿Por qué no cantas? Con toda la deficiencia que tengo para cantar, y sé que no canto porque los voy a correr a todos, y aún con todo eso yo hago lo que tengo que hacer, y lo que mejor sé hacer lo hago con ganas, y aunque falte la otra parte también la hago, aunque no la haga bien. Pero tú que sabes hacer lo que estás haciendo, ¿piensas que no le vas a dar cuentas a Dios? Pastor, pero es que mire, es que fíjese que yo canto bonito yo solo en el baño, pastor. Pues ya salte del baño, conviértete, recibe a Cristo. No, pastor, pero ¿no cree usted que con la guitarrita de fondo se oiría bien? ¿Y qué mejor con el bajo? Tum, 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 tum. ¿Y qué estás haciendo? A ver, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? A ver, ¿qué estás haciendo? Ya se puso triste usted. No, espérame, que todo esto todavía no termina. Por eso mire, cuando Dios te quiere hablar a ti y Dios te quiere traer y Él te quiere dar un salto a otro nivel, hazlo. ¿Sí? Y no dejes de hacerlo, porque cuando en aquel día que estemos delante de Él, aún en lo pequeño o en lo mucho, si tú no lo hiciste, te pedirá cuenta. Te pedirá cuenta. Y yo en aquel día les diré: mira, Señor, yo no era ninguno de aquellos que cantaba bonito, pero también le entraba, Señor. ¿Sí?
Y algunos decían, es que solo ese es el canto que se puede el pastor, pero ese lo cantaba y lo cantaba con todo mi corazón. Y tú que te puedes todo el himnario completo, no cantas ninguno. Porque cuando realmente vamos viendo lo que el Señor quiere hacer a través del llamado de la vida de Felipe, en el verso 26, capítulo 8, dice así, capítulo 8, verso 26 dice, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe estaba cómodo, tenía su familia, porque Felipe tenía su familia, pero se da cuenta que ahí no le dice que se llevó a las hijas ni a la mujer, ¿verdad? Que ahí se está tratando de una forma directa. Ahí no está hablando el Señor en plural, sino en singular, y está diciendo, levántate, vamos. Pero ¿qué pasó? No tengo tiempo, no puedo hacerlo. Y mire lo que sigue diciendo. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, un eunuco, funcionario de Candesa del reino de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. O sea, yo le voy a decir, un administrador quiere decir que es una persona con intelecto, una persona que tiene conocimiento. Por lo tanto, usted que conoce la palabra, usted que es un buen siervo de Dios, está siendo llamado a que hable, a que no calle, a que los que están en tu lado, porque a veces dice, es que yo no tengo a nadie a quien evangelizar. Y tus compañeros de trabajo. Mira, hermano José, está aquí con nosotros, ¿sí? Él está aquí porque un compañero de trabajo le habló a él del Señor. Ahora yo pregunto, entonces quiere decir que solo este hermanito tiene compañeros de trabajo. ¿Usted trabaja solito? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted trabaja solito? Vea que no tiene a nadie, ¿no? Sí, no, mire, es que yo más vale solo que mal acompañado, va a decir, ¿verdad? Pero tranquilo, porque a donde quiera que se mueva, usted siempre tendrá a alguien. Hay quienes trabajan en las escuelas, hay otros que estudian en las universidades, hay otros que van a los colegios, otros que van a ¿qué? A la middle school, a la junior high, a donde quiera que te muevas, siempre hay personas que compartirles el evangelio. Y aquí es un desvío a propósito, porque Dios lo está desviando y le está diciendo, y volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. ¿Sabes tú cuánta gente lee la Biblia y no lo entiende? Compañeros de escuela, compañeros de trabajo, leen la Biblia y han escuchado del Señor y no entienden. Y aún adentro de la iglesia hay unos que necesitan crecer en el Señor. Y tú que eres un gran erudito, que juzgas todos los mensajes, que los digieres, te los comes teológicamente y de una manera grande te los llevas y los desmenuzas y los desbaratas y dicen, esto se equivocó el predicador porque no vino y hizo lo que es la homilética correcta, ni dentro de la hermenéutica puso los puntos especiales. Tú que te los comes, predica porque te secas. Porque a veces nosotros pensamos que eso no es. Este hombre tuvo que desviarse y dejar todos sus quehaceres. Y cuando Dios nos está llamando, nosotros, nuestras obligaciones y nuestros quehaceres son predominantes. Ellos son los que ganan porque nunca escuchamos que Dios nos está mandando a hacer lo que Él está diciendo. Por eso es que Él dice el verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Sí? Ve, acércate. Tú ves a la persona ahí necesitada y no te acercas. Y no lo viste desnudo. Y no lo viste que necesitaba cobertura, pero nunca le diste nada. Verso 30. Y acudiendo a Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, pero dijo, ¿entienden lo que lee? Usted ya desglosa todo lo que es el Apocalipsis, no se lo come los ángeles para acá, los ángeles, la ira de Dios, las copas, los sellos y todo eso, sabe. Y usted dice, yo ya me sé todo eso. Y entonces, ¿por qué no se lo compartes a quien no sabe?
Y todavía se sienta a comer y agarra el tenedor y y empieza a tomarse su caldo y empieza a decir: a mí nadie me engaña, yo soy bien bíblico. Pero a nadie le predica, hermano. Y el otro día las hermanas estaban hablando de las parábolas, y aquí había una parábola allí que hablaba acerca de aquella higuera que estaba allí. Y dice que el Señor, pasando por el camino, le dijo: mira, allá está una higuera, vamos, dale, córtala. No, le dijo: Señor, dale tiempo, por lo menos quizás el otro año. Y Dios, hablando de muchas formas y de muchas maneras, nos habla a nosotros, a la iglesia. De muchas maneras Dios nos habla y nos enseña a través de sus palabras que es necesario levantarnos y evangelizar. El mundo se está perdiendo, nuestras familias se están perdiendo a causa de que nosotros no nos levantamos a predicar. No solamente vengas y ores, levantémonos. Hay que predicar. Los Estados Unidos, en nuestra nación, a veces estás pidiendo ir a la China. ¿A qué? Ir a la China, ir a la India, ir allá a El Salvador. Otros están pidiendo ir a México, otros están pidiendo ir a Nicaragua, a Costa Rica, a Honduras, a todos lados. Hermano, si tu vecino, al que tú tienes ahí, es de Costa Rica, el otro es de la China, el otro es de Indio, a todas las culturas las tenemos acá. ¿Por qué no predicamos? ¿Sabe por qué? Porque somos egoístas. No hemos nacido de nuevo. Felipe fue llamado para servir y para dar testimonio de aquel que lo había salvado. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Y qué tú crees que es lo que Dios te llamó a hacer? Felipe, del verso 32 en adelante, le describe toda la interpretación del pasaje que leía. Pero yo no te voy a hablar de ese, yo te voy a hablar qué es lo que está haciendo el Espíritu de Dios en tu vida. ¿Te has redarguido o simplemente estás que todo lo dejas pasar? Iglesia, es tiempo de evangelizar. Iglesia, y ya no estés poniendo pretextos. Y no estés diciendo que no tienes tiempo, porque desperdicias tu tiempo. Hay gente que necesita ser salvo. Y si tú dices que no puedes evangelizar acá con los demás de la congregación, ¿por qué no le predicas a los tuyos? A ver. Es que es necesario, pastor, yo creo que es necesario hacer un evento evangelístico. No, yo no te estoy diciendo que hagamos eventos, te estoy diciendo que predique. Que vayas a evangelizar tú. No, pero es que yo creo que a lo mejor, mire, pastor, si hacemos una venta de tacos. No, es que yo no te estoy hablando de comida, te estoy hablando de que evangelicemos. A ver, ¿cuándo fue la última vez que tú trajiste a alguien a la iglesia? No agaches la cabeza. Y me va a decir: para usted es fácil. Te digo una cosa, hermano. Hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Yo vi el servicio de jueves, claramente. Los jóvenes se multiplicarán hasta que se separen. Hasta que se dediquen a tratar de que otros entren. Entra, vamos. ¿Sabes por qué la iglesia en el Nuevo Testamento el Señor hizo que cada uno fuera esparcido? ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos los que formamos grupitos, pero el Señor no quiere que formemos grupitos, sino que alcancemos para hacer grupos grandes. El problema es que cuando tenemos nuestro grupo, no dejamos que nadie entre. Ay, hay algunos por lo menos ya dijo amén por allá, por lo menos. Algo otro hubiera dicho ay. ¿Sí? A ver, ¿cuántos entran en tu grupo, hermano? Yo y yo. No. Alguien me pregunta a mí, pastor, me preguntaron hace algún tiempo, para usted ministrar o pastorear, ¿a qué clase de nacionalidad le gustaría ministrar?
Muy sencillo, a todos los que traiga el Señor. ¿Qué quieres? ¿Esperas que te diga que una nacionalidad? No. A todo el que se convierta y quiero obedecerle al Señor. Padre, aquí estoy para servirle a Él y para seguir predicando el Evangelio. Ahora, ¿y tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? ¿Estás dispuesto a hacer un cambio en tu vida? ¿A romper el lazo ese que te tiene atado ahí? Hay otros que necesitan salvación. El Señor te escogió para que tú seas el vocero de Él. Tú eres la voz del Señor. Habla. Quizás digas que tú no entiendes. Habla e invítalo. Y cuando llegue aquí hay otro que Dios también haya dejado encargado. Pero el que está dentro no puede hacer las dos cosas. O hace una o hace la otra. Porque los apóstoles fueron escogidos para predicar y enseñar. Y los diáconos fueron escogidos para servir. El otro día le dije a los diáconos, ¿sí? Y lo voy a decir de acá porque se los dije. No los quiero ahí sentaditos, así, muy cómodos, porque al ratito me están llamando desde allá atrás, ¿sí? Porque están cabeceando. Entran las personas o se cruzan las personas y ustedes ni cuenta se dan. Y está en servicio. Ahora yo le pregunto, ¿usted está alerta? Cristo ya viene. 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 Y los que estemos preparados, nos iremos con Él. Póngase en pie.